independientemente de qué es lo que hagas o cómo lo hagas. Si tú no te apasiona, te va a ocurrir lo que le ocurre al 90% de la gente, que llega el lunes y están diciendo, ay, otra vez ir a trabajar lunes. Para mí lunes espectacular, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, para mí es lo mismo, porque lo que yo hago me apasiona. Entonces hay que tener pasión. Si a ti no te apasiona lo que tú haces o lo que tú vendes, si no te apasiona lo que tú haces, no vas a crecer, no te vas a educar y no vas a hacer crecer tu negocio. Y si no te apasiona lo que estás enseñando, no vas a lograr transmitir la pasión a tu público. Entonces la pasión es importante. Segundo, sería la constancia. Bueno, lo podríamos resumir como constancia y perseverancia. Esto es bien, bien importante. No es la primera vez que yo empiezo un negocio en internet, pero es la primera, este negocio que yo tengo en internet no es mi primer negocio que he creado en mi vida. Antes yo había intentado multitud de negocios y muchos de estos los había fracasado. No porque fueran malos negocios, no porque no me apasionaran, sino porque no tenía la suficiente constancia y perseverancia para hacerlo crecer. Esto nos pasa a muchos. Te voy a dar solamente 2 ejemplos. En internet a veces se difunde la mala idea, que a mí me da mucha rabia, de que en internet se puede ganar dinero de la noche a la mañana sin ningún esfuerzo y tan fácil como presionar un botón. Eso es falso. No, falsísimo. Hay que trabajar y hay que trabajar duro, tanto o más duro que cualquier otro negocio tradicional. Hay que hacerlo. Los resultados no se dan de la noche a la mañana. Si yo tengo hoy éxito, no es porque de la noche a la mañana tuve éxito. Llevo 12 años haciendo lo que estoy haciendo y aún sigo aprendiendo. Entonces, si yo no hubiera sido constante y perseverante en aquello que me apasiona y que quiero hacer, seguramente Mercadeo Global no existiría hoy, mi empresa no existiría hoy y quién sabe, quizás estaría atendiendo yo todavía pacientes uno a uno en Colombia. Entonces, esta parte es bien importante. Y constancia y perseverancia no solamente en ese sentido, sino en otro muy, muy especial. Hay que tener enfoque, enfocarse y ser constante y perseverante con ese enfoque. ¿A qué me refiero con esto? Que en internet es muy fácil de que hoy esté de moda el producto A, la próxima semana el producto B, la próxima semana, las 2 semanas la técnica C, o lo último que salió en las redes sociales, o lo último que salió de esto, y tú, lo que compraste primero, lo compraste, lo leíste, lo empezaste a aplicar, pero después te llegó la oportunidad B y empiezas con la B y dejas de lado la A. Olvídate de eso, si empezaste con la A, haz la A hasta que te vuelvas un maestro de la A y después se aplica la B, la C y la D. Esa parte es bien, bien importante. Déjame interrumpirte rapidito para compartir con ustedes una frase que va muy ad hoc a lo que acabas de decir. Esta frase está en el Club de Superación y esta frase es sacada de un libro. Fíjate, lo que tú decías de enfocarte, aquí está. El secreto para mantener un estado de felicidad y realización en la vida consiste en retarnos a nosotros mismos para cumplir ciertas metas diariamente, que no sean ni tan difíciles ni tan fáciles. Y con dichas metas aprendamos a ordenar la información que entra a nuestra mente. Y así comenzamos a filtrar lo que nos atrae o aleja de nuestra misión en la vida. Lo que diferencia a una persona que está en control de su conciencia de otra que no, es su habilidad para mantener enfocada su atención sin distraerse hasta lograr la meta establecida por sí mismo. Ahora sí sigue. Espectacular. Eso resume lo que yo quería decir. Si uno no tiene una atención enfocada en sus propios objetivos, en sus propias metas, en su propio negocio, y se la pasa por la atención dispersa, picando aquí, picando allá, picando aquí, picando allá, termina no haciendo nada.
Por último, te voy a dar, me decías que cuáles son mis hábitos y principios que considero que son causantes de mi éxito. Entonces, pasión, constancia, perseverancia, y creo que ya ha quedado claro la parte de educación y la parte de acción. Sin embargo, te quiero contar un cuento, una historia, y es la historia del bambú japonés, que tú estás muy familiarizado porque desde el día 1 que se matriculan al club, es la primera historia que les cuento. Para los que no conozcan el bambú japonés, haz de cuenta que tú tienes una semilla, tú la plantas, la riegas todos los días, todos los días, todos los días, pasan 6 años, tú la sigues regando todos los días, y nada, tú no ves nada a flor de tierra. O sea, no ha crecido, no ha hecho nada. Tú te empiezas a preguntar, ¿pero qué pasó? Yo sembré esta semilla, le he puesto todo el cuidado, le he puesto toda la atención, le he puesto agua, los fertilizantes, he seguido el manual de instrucciones y no crece, no la veo crecer. Muchos no se aguantan y dicen, ¿para qué voy a seguir echando agua a esto? ¿Para qué voy a ir a comprar fertilizante? ¿Para qué voy a seguir alimentando esta semilla si yo no veo los frutos de inmediato? Pero ¿qué pasa con el bambú japonés? El bambú japonés, a partir, creo que es de 6 años, no me acuerdo, empieza a crecer a razón de 1 metro diario, hasta que termina siendo una de las plantas más altas y más grandes que existen en la Tierra. A razón de 1 metro diario, mientras que los primeros 6 años no se le veía nada por fuera de la Tierra. ¿Qué ocurrió durante estos 6 años? Durante estos 6 años no es que no hubiera actividad, no es de que la planta no hubiera crecido o el bambú no hubiera crecido. Sí creció, pero creció hacia abajo, la parte de las raíces. Las raíces fueron lo que crecieron y cimentaron esa planta que le permite un crecimiento de 1 metro al día. Lo mismo ocurre en los negocios dentro o fuera de internet o para cualquier cosa de tu vida. Si tú no tienes unas buenas bases, no vas a tener la fortaleza de que tu empresa sea sólida. Si tú no tienes la perseverancia y la constancia y la paciencia de esperar de que tu negocio florezca, sí, y te la pasas saltando a la oportunidad B y C, has sembrado varios bambús, ninguno logró su crecimiento final porque dejaste de alimentarlo y murieron quizás en el punto que ya estaba listo para empezar a crecer a razón de 1 metro al mes. Déjame interrumpirte para decirte algo también que me gusta mucho y es de Carlos Kazuga. Carlos Kazuga es el director de Yakult. Acá en México se conoce mucho ese como yogurt que venden aquí en México. Carlos Kazuga en una de sus conferencias dijo que las empresas son como las personas. Todos en las empresas, a veces cuando empieza una empresa, al año o a los 2 años de haber empezado, ya le están pidiendo a la empresa que te dé para el auto, que te dé para viajes y así. ¿Y qué pasa con la empresa? Pues que truena y no pueden soportar ese nivel de demanda. Si tú vieras a una empresa como se desarrolla un ser humano, tú al año de vida de un ser humano, ¿tú qué haces con un bebé de 1 año? ¿Lo alimentas? ¿Lo ropas? ¿Lo cuidas? Lo fortaleces, le das autoestima, lo educas, y justamente es lo que debes de hacer con tu empresa si quieres tener éxito. Y ya como a los 10 años o antes, ahí lo bueno de las empresas es que se acelera un poco, no tienes que esperar hasta los 15 años. A mí me sucedió a mí como a los 7 años empezaron a quererse aliar conmigo, me empezaron a otras empresas, se podría hacer la analogía de que una persona se quería hacer novia mía, o sea, en relación a la alianza, ¿verdad? Entonces sí me doy cuenta de que sí puedes hacer una analogía y debes de primero invertir en tu empresa, invertir con tiempo y paciencia, como dijiste, y ya cuando llegue el momento, que pueden ser a los 5 o 10 años, y cuando ya esa empresa ya es alguien autosuficiente, si lo vemos con la analogía de que es un ser humano, ahora sí ya cuando es un adolescente que ya es posible que se mantenga por sí mismo, ahora sí pídele para que pague tus cuentas, ahora sí pídele para que pague tu auto y para que pague tus viajes y todo lo demás. Pero no le puedes exigir a una empresa que te dé chorrocientos de dineros el primer año.
Es justamente la razón por la cual en México el 80% de los negocios fracasa en los primeros 2 años de vida, porque le quitamos antes de darle. Hay que invertir en la empresa antes de quitarle. Eso quería decírtelo. Completamente de acuerdo. Eso sí es parte fundamental. Y fíjate cómo muchas de estas cosas del éxito a nivel personal o a nivel de negocios no dependen de las técnicas, de las estrategias, de los recursos, del dinero que le pongas a todo este tipo de cosas, sino de la actitud mental con que tú tengas. Yo soy consciente de que no todo el mundo puede ser emprendedor, gracias a Dios, porque si no, todo el mundo no habría trabajadores tradicionales. Pero para ser un emprendedor, tener su propia empresa, hay que trabajar la parte mental. Exacto. Porque la parte mental es quizás una de las cosas que nos bloquea o nos detiene o nos frena el éxito. No porque no tengamos los recursos económicos, porque pueda que los tengamos, no porque no tengamos las herramientas tecnológicas, porque pueda que la tengamos, sino porque simplemente estamos con la mentalidad equivocada. En vez de tener una mentalidad de abundancia, tenemos una mentalidad de escasez. En vez de tener una mentalidad de apertura a las posibilidades, nos cerramos la posibilidad a las posibilidades. En vez de ser constante y paciente, nos autoboicoteamos. Sí, es el autosabotaje. Sí. Pues cualquier cosa que uno pueda también entrenarse, no solamente en la parte de negocios, sino en la parte personal, es importante. El ejemplo más claro es la relación que cada uno de nosotros tenemos con el dinero. Y eso lo habrás leído seguramente en el libro de Kiyosaki, o si no, léelo. Muchos nos han inculcado de que el dinero es malo, de que el dinero corrompe, de que el dinero X, Y, Z, y tenemos unas connotaciones muy negativas. Y entonces cualquier intento que tengamos de generar dinero, pues va a ser saboteado mentalmente por esas preconcepciones mentales que tenemos. Sin embargo, si yo logro romper esas barreras mentales internas que me rigen y veo que el dinero no es malo, sino que es una idea, la forma en que yo me voy a aproximar a cualquier tipo de problema de negocios va a ser muy diferente que si tengo esa limitación o barrera mental. Totalmente de acuerdo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, y este ejemplo pasó ayer. Tenemos un amiguito que es amigo de Matías, de mi niño, y este amiguito pues sus condiciones económicas son muy precarias, son pobres. Y pobres extremos, o sea, no creas que poco, o sea, sí están casi en una casa de cartón. Yo estaba en su casa esperando que Matías terminara de jugar con él, porque ahorita anda malito de salud, y mientras él estaba jugando con el niño, yo estaba en mi computadora checando mi correo. Llegó el esposo de ella, de la mamá llegó el papá del niño, pues. Entonces empiezan a platicar enfrente de mí de sus problemas económicos. Yo no quise interrumpir su plática, ni ellos a mí, porque yo estaba trabajando, pero sí estaba escuchando toda su conversación. Fue muy triste escuchar su plática, no porque el señor no haya ganado dinero ese día, porque llegó diciendo que es taxista el señor y no es dueño del taxi, entonces tiene que entregar una cuota al dueño del taxi.